Buenas tardes, mis hermanos. Hoy, en esta nueva lección, número 9, vamos a ver el tema de Jesús y el poder de una visita. Ya hemos visto varios pasos y varios tipos de servicios que hay dentro de la congregación. Y ahora vamos a ver la importancia que hay en la visita, en visitar al hermano, porque no siempre hay que esperar que llegue a la iglesia. Hay momentos en los cuales toca ponerse los zapatos e ir a la casa de esa persona y visitarla. Y el mejor ejemplo nos lo dejó Jesucristo. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Rey Santo, Rey Poderoso, amado Señor, hoy Padre Santo presentamos la lección del día de hoy delante de tu santa presencia, Padre Santo, pidiéndote que seas tú tomando el control de todo, de cada una de las cosas que vayamos a compartir y que tú seas el que gobierne, Señor, nuestra vida y que esta palabra sea de gran bendición y edificación para cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Confiando, Padre Santo, que tú hablarás a cada corazón, Padre Celestial. Te alabamos, Padre amado, te bendecimos y te damos toda la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Esto ya les había dicho que se titula Jesús y el poder de una visita. Es la lección número 9. Pero vamos a directo al versículo ya para dar inicio para no atrasar la lección. La palabra clave está en 2 Corintios 2:14, que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, que nosotros somos el instrumento que Dios usa para llevar su palabra. Porque la palabra dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si la palabra quisiera hablar solo de la iglesia, diría, manifiesta en la iglesia el olor de su conocimiento. Pero la palabra dice en todo lugar. Es por eso que a través de esta lección vamos a ver varias visitas que hizo Jesucristo en distintos temas y cada visita tiene su propia enseñanza. Porque también al finalizar podemos sacar ciertas conclusiones porque también no siempre hay que visitar. Hay lugares en los cuales no debemos meternos, pero eso al final lo vamos a ver en la conclusión. Donde quiera que vayamos, debemos llevar a Cristo. Somos su olor fragante en este mundo. Las visitas de Jesús nos muestran cómo podemos impactar vidas a través de la presencia de Cristo en cada encuentro. Entonces, a veces cuando se habla de este tema de las visitas, según esta parte, no necesariamente se refiere a que usted vaya y golpee una casa y entre. Porque si la palabra dice que debemos llevar a Cristo donde quiera que vayamos, significa que usted puede hacer esas labores que hizo Jesús del poder de una visita, las puede hacer en su estudio, en su trabajo, con sus amigos, con sus vecinos, cuando está en la tienda, dando una palabra de aliento, de edificación. También ahí se realiza esa tarea de visita. No necesariamente tienen que estar en la casa, que es muy importante, pero para que vean lo amplio que es este tema. Y nos muestran cómo podemos impactar vidas a través de la presencia de Cristo en cada encuentro. Ahora sí vamos a mirar las visitas de Jesús. ¿Cuáles ejemplos vemos? Ahí en la parte superior, en el título, van a encontrar las citas bíblicas. Pues
porque sé que conocen la mayoría de las historias por cuestiones de tiempo, porque pues esto de YouTube es algo que toca hacerlo conciso, no, uno no se puede morar tanto en una clase de YouTube. De pronto presencialmente, no presencialmente, de pronto no en el Google Meet, ahí sí pues uno tiene más tiempo, pero acá en YouTube hay que ser específico. Entonces el primer punto es la boda en Caná de Galilea. La palabra está en Juan 2, del 1 al 12. Jesús convierte el agua en vino mostrando su poder. Suplió una necesidad, vino para servir, no para ser servido. Milagro, ¿qué milagro hizo? Realizó un milagro que dejó una enseñanza sobre la importancia del servicio. Entonces, tomando en cuenta esa cita bíblica, la cual la pueden leer ustedes en el lugar donde estén, entonces, como ya por pronto conocen la cita bíblica, Jesús primero respondió a una necesidad común. ¿Cuál era la necesidad común que había? Pues que en la boda pues se había acabado el vino. El otro sería, Jesús fue muy humilde y discreto. Humilde porque quién iba a pensar que él se iba a poner a hacer un milagro y él no lo hizo por recibir reconocimiento o atención. Él nunca hizo un milagro por reconocimiento. Yo sé que ellos lo saben. Y para hacer ese milagro, no solo él realizó la tarea del servicio Jesús, sino que empoderó a servidores. Varias de las personas que estaban ahí fueron también artífices del milagro de Jesús. ¿Y qué muestra eso? Amor por su comunidad. Y es un ejemplo de servicio porque porque primero suplió la necesidad. Segundo, pues el servicio es hacia otra persona o hacia otras personas. Suplió la necesidad de otras personas sin esperar nada a cambio. Y eso espiritualmente es lo que debemos hacer nosotros. No debemos servir esperando algo a cambio. El segundo es la casa de Pedro. Jesús sanó a la suegra de Pedro. El principio que vemos aquí es orar siempre en las visitas, pidiendo que Dios supla las necesidades más apremiantes. Dios cuida hasta los detalles más pequeños porque ama las personas. En esta cita bíblica Jesús visita a Pedro, resulta que la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Y esto qué nos enseña? Cada visita de Jesús tiene una enseñanza. Y Jesús, en este caso, supo a lo que iba y fue a orar por la suegra de Pedro, porque ahí había una necesidad. Y eso es lo bonito que tiene Dios, que hasta en las más pequeñas cosas está a su mano. Y como les había dicho, cada visita tiene su propio contexto y su propia enseñanza. Imagínense a Jesús orando por sanidad en la boda de Caná de Galilea, cuando no era el caso. En la boda de Caná de Galilea estaban celebrando, estaban felices y, y no iba al caso una oración de sanidad. Y esto también nos enseña que debemos saber el contexto de cada situación. Usted no se va a meter a alguna casa a orar por lo que no necesitan. Se ora por la necesidad que haya, no por lo que no hace falta. Y el tercer punto es su casa en Capernaum. Lucas 5:18. Jesús perdona y sana a un paralítico. Lección. El mayor milagro es la salvación, no solo la sanidad física
Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Recuerda, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni algo que dejes de hacer para que te ame menos. Juan 3:16. En esta historia, si no estoy mal, era que Jesús estaba en una casa y esa casa estaba repleta, eso estaba que había gente hasta en el techo y había un paralítico. Pero el paralítico, ¿cómo se iba a meter se iba a involucrar en ese tumulto de gente? ¿Cómo se iba a meter? No había forma. La única forma que se ingeniaron ahí los que estaban con él era mover el paralítico así en una cuerda, así y sacarlo por la ventana. Y eso fue una muestra de fe. Y esa fe trajo una recompensa mayor para ese paralítico. Porque físicamente, pues diría uno, y es así, necesitaba el milagro de poder caminar. Pero el mayor milagro que trajo la fe fue su salvación. Porque la salvación es algo eterno. Mientras que la parte física, pues va a poder caminar hasta que se muera. Y ya después de ahí no sabemos. Pero el mayor milagro por la fe que logró el paralítico fue la salvación de su alma para la eternidad. Continuando con la lección, vamos a ver la cuarta visita que hizo Jesús. Y fue a la casa de Leví. Eso lo encontramos en Lucas 5:29 al 32. Jesús trae arrepentimiento y da una lección de amor, gracia y honor. Jesús visitó a los rechazados, Jesús fue a lugares donde otros no se atrevían a ir. Dice Jesús textualmente, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Lucas 5:31 al 32. En esta visita, Jesús fue a la casa de Leví, y la casa de Leví era un lugar donde se juntaban las personas poco agradables para la sociedad de la época, porque ahí se reunía, digamos, los cobradores de impuestos de la época, digamos, la DIAN de la época. Y, y además de los cobradores de impuestos, digamos que también estaban ahí reunidos los políticos y las personas de mala fama de la época. Y eso naturalmente trajo a Jesús señalamientos, porque decían, ¿el qué está haciendo ahí? No que es el Hijo de Dios, no es que es el Santo, pero Jesús les responde que los médicos están para los enfermos, no para los sanos. Y él estuvo ahí porque sabía que había una necesidad espiritual en ese lugar. El quinto es la casa de Simón el fariseo. La palabra la encontramos en Lucas 7:36 al 50. Jesús perdona a una mujer pecadora que le lavó los pies con sus lágrimas. Eso es una lección de amor porque Jesús no juzga. Él ama. Al que más se le perdona, más ama. Jesús mostró misericordia hacia aquellos que la sociedad despreciaba. Similar a la parte anterior, en el versículo de Leví, la casa de Leví, estaba pues la alta, los cobradores de impuestos, la mala fama de alta clase. Aquí, en la casa de Simón el fariseo, había gente todo lo contrario, de baja clase. Y era el caso de esta mujer, que cuando digo baja clase no necesariamente es económica, sino ante la sociedad cómo miran a esa persona. A veces vemos este caso, lo hemos visto, y Jesús fue misericordioso con esta mujer, porque la acción de lavarle los pies
significa humildad, significa servicio, significa en ciertos casos hasta una especie de humillación, pero de la buena, humillación ante Jesucristo. Y Jesucristo al ver esa entrega la perdona. Y eso es un ejemplo de que nosotros no somos nadie para juzgar, sino el único que puede juzgar es Jesucristo, Dios. Y si Él fue misericordioso, ha sido misericordioso con todas las personas, ¿cuánto más nosotros lo debemos ser? El sexto punto es la casa de Jairo. Está en Lucas 8:41 al 56. Jesús resucita a la hija de Jairo. Vemos ahí la fe y salvación. El mensaje central de esta visita fue creer en Jesús para la salvación. No temas, cree solamente. La palabra está en Lucas 8:50. La importancia que tiene la fe para nosotros como cristianos. Porque a través de la fe, como hemos visto, a través de la fe se logró sanar ese paralítico, al que sacaron por la ventana. A través de la fe resucitó la hija de Jairo, pero la fe tiene algo superior. La fe, lo superior de la fe es que va encaminada a buscar la salvación de las personas. Y ella fue resucitada, pero tuvo una recompensa superior que fue la salvación. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. El séptimo caso, la casa de Marta y María. Lucas 10:38 al 42. Jesús enfatiza la importancia de escuchar su palabra. Debemos tener prioridades espirituales. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Lucas 10:42. Esta historia sí la deben conocer. Entonces ahí en la imagen hay una mujer enojada, está bien emberracada, enojada, haciendo aseo. Y resulta que Jesús fue a la casa de Marta y María y Jesús se sentó a hablar de la palabra. Y María se sentó ahí al lado de él a escuchar lo que Jesús decía. Pero Marta se fue a hacer aseo, a quitar el arroz quemado en las ollas, se fue a quitar la grasa del techo de la cocina, se fue a restregar los pisos, se fue a quitar el percudido de la taza del baño. Y Marta se puso brava, se puso brava con María. Le sacó la piedra a Marta, al revés. María le sacó la piedra a Marta, que hasta la misma Marta le dijo a Jesús, mira, ella no me ayuda a hacer aseo. Y Jesús le responde que María escogió la mejor parte, que fue escuchar su palabra, y que esa parte nadie se le iba a quitar a María. Por eso debemos tener y saber la prioridad, los momentos en los cuales debemos escuchar exclusivamente la palabra de Dios. Si usted dice a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30, voy a hacer el devocional, hágalo siempre en esa hora. No permita que nada lo interrumpa, que nada lo desconcentre. Porque usted, si le dedicó ese tiempo a Dios, es en ese tiempo en el que Dios le va a hablar. Y hay que ser respetuoso con Dios, con el Dios Todopoderoso. ¿O ustedes cómo les parece que ustedes digan voy a hacer el devocional, voy a orar, voy a leer la palabra? Y no sé, y en una mano tienen en la Biblia y tienen un ojo hacia la Biblia enfocado
y con el otro ojo están mirando allá la televisión, están mirando allá a Betty la Fea. ¿Ustedes creen que esto es algo respetuoso para Dios? Si Jesucristo fue a la casa de Marta y María, ellas, ambas, María sí aprovechó la oportunidad, pero Marta debía también aprovechar la oportunidad de sentarse a escuchar a Jesús, porque no siempre se tiene al Hijo de Dios como huésped en la casa, como visita. Es por eso que hay oportunidades en las cuales Dios, queriéndonos decir algo, tal vez su palabra ya estaba preparada para nosotros, pero fuimos nosotros los que nos hicimos los de la vista gorda, los que lo ignoramos a Él. Dios queriéndonos hablar y nosotros en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en cualquier aplicación que ustedes puedan pensar. Es por eso que debemos tener prioridades. Y en el caso de la visita, cuando hacemos una visita, saber de qué se trata la visita. Si vamos a hacer una visita espiritual a algún hermano, debe ser espiritual. Entonces, damos la palabra que Dios nos ha dado, oramos por esa persona y ya después cuando ya estemos tomando el tinto, el chocolate, la aromática, el pancito, ahí sí hablar de cualquier tema. Pero en el momento en que estamos en la palabra, debe quedarse en la palabra. Número 8. La casa de saqueo. Lucas 19, 1 al 10. Jesús trae salvación a Saqueo. Objetivo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo vemos en Lucas 19:10. Saqueo es algo parecido al tema de Leví, porque ambos como que estaban dedicados al tema de los impuestos. Y eso es algo que traía mala fama. Y más a un pueblo judío, a un pueblo de Israel, que tenían que pagarles impuestos a una potencia invasora como lo era el Imperio Romano. Así que estas personas cobradoras de impuestos eran vistos también hasta como traidores, eran lo peor de lo peor. Y Saqueo, como ven en la imagen, pues ahí está grande el Saqueo en comparación al árbol. Pero se dice que Saqueo era una persona de baja estatura. Y en medio de la multitud que rodeaba a Jesús, pues ese bajito, ese quién iba a verlo. Y él que se le ocurrió subirse a un árbol. Y Jesús, pues yo estoy seguro que lo impresionó esa acción de persistencia, de perseverancia de Saqueo al subirse al árbol. Y fue a la casa de Saqueo. Y esa acción le trajo la salvación a Saqueo. Qué gran cosa es eso, eso es enorme. Y la enseñanza de esa parte es que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, así como la oveja perdida. 9. La última cena. Lucas 22, 10 al 14. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. El nuevo pacto. La Pascua simboliza la liberación. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado para traernos la vida eterna. En 1 Corintios 5, 7 al 8 nos llama a vivir vidas sinceras y sin maldad, como panes sin levadura. Ya esta parte era de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos. Y tenía que dejarles una enseñanza. Y la enseñanza fue la Pascua. Originalmente la Pascua que viene desde el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ahí es el origen de la Pascua. La Pascua simboliza el que Jehová Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel.
Pero para haber hecho eso, se tuvo que hacer una señal. ¿Cuál fue la orden que dio Jehová? Dios, que tomara un corderito puro, sin defecto, y con la sangre de ese cordero marcaran la entrada de la casa, la pintaran así con la sangre del cordero, para que el ángel de Jehová y el ángel que en ese momento iba a traer el castigo a los primogénitos, no tocara a los primogénitos de Israel. Y tocó fue a los primogénitos de Egipto, hasta los primogénitos de los animales. Ahí vemos un pacto muy importante porque ese cordero fue el que, la vida de ese cordero fue la que se entregó en nombre de cada primogénito. Pero ya en los tiempos de Jesús ya no era el cordero así bonito, blanquito, sino ya era el mismo Jesucristo representado. Que Jesucristo, por su sacrificio, ya viene la salvación no solo a los primogénitos, sino a todos los que en Él creen. Y eso es lo que simboliza la Pascua. Y esta última cena se dio en medio de esa celebración. Y la reflexión final. Cada una de las visitas y milagros de Jesús tiene un propósito claro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, llevamos la vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la conclusión del tema. También hay que saber a quién debemos visitar, porque nosotros no nos podemos meter en cualquier lado. Para realizar una visita, primero se debe identificar la necesidad por la cual vamos a visitar. Si hablamos de este tema del poder de una visita, y también si a las personas que vamos a visitar están dispuestas, hay disposición, porque uno no puede entrar a una casa forzadamente a llevar un tema que no lo han llamado. Hay que ser muy prudente cuando se realiza una visita. Y, y en el caso de temas de iglesia, cuando se vaya a hacer una visita, hay que informarle a, a las autoridades puestas por Dios, a la pastora, o se le pide también a un líder que nos acompañe. Que también eso es algo que, pues aquí en las diapositivas no está, y era que Jesús no enviaba a hacer esas misiones a una sola persona, sino los enviaba así en grupitos para que se respaldaran uno al otro. Porque si va una sola persona a hacer una visita y no sabe con qué se va a encontrar, qué tal haya una posesión demoníaca muy fuerte y una persona tal vez no está preparada, el diablo o los demonios se le van a burlar en la cara a esa persona. Pero si van otras personas, ahí va a haber una cadena de oración, una intercesión más sólida y se puede hacer una guerra espiritual más fuerte. Por eso, por eso quiero también, para finalizar, saber separar lo que es una visita espiritual de una visita de hermanos, así ya más casual. Si es casual, pues no es necesario buscar una necesidad para ir. Pero si es espiritual, sí hay que buscar una necesidad que esa persona tenga para que, sabiendo esa necesidad, poder trabajar en ella. Entonces, esta es la lección del día de hoy, invitándolos pues
a que si han visto un hermano en su congregación que tal vez no lo ven hace tiempo, inicialmente pues escríbanle al WhatsApp si tienen el número, salúdenlo y ya después si quieren visitarlo pues lo inicialmente sería pues avisarle a sus líderes, a su pastora, a sus pastores para ver si ellos qué piensan, Dios qué les dice a ellos sobre esa visita. Pero no podemos dejar abandonados a nuestros hermanos porque hay personas que necesitan de una palabra de apoyo y pues nadie va a llevárselas. Entonces debemos estar trabajando en ese tema. Entonces vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Rey Santo, Rey Poderoso, amado Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre amado, te alabamos, Señor, por tu palabra, Padre, porque hoy vimos el tema de las visitas, Padre Celestial, que no siempre hay que esperar que las personas vayan a la iglesia a recibir la palabra, sino hay casos y momentos especiales en los cuales hay que ir a las casas a llevar la palabra, Padre Celestial. Porque así lo hiciste tú, Padre amado, porque ese es el llamado también del evangelismo, Señor, de ir a las calles, de ir a las casas, Padre Celestial, a llevar tu santa y poderosa palabra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que si hacemos esta tarea, la hagamos equipados con las herramientas que tú nos has dado, Señor, fortalecidos en la fe y en la palabra, Señor, fortalecidos contra los dardos que va a lanzar Satanás, Padre amado. Te pedimos, Padre, que esta palabra haya sido de gran bendición para nosotros y que seas tú tomando el control, Señor, de nuestras vidas, Padre Santo, de aquí en adelante y para siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Chao.